and so on. This is a special time for us. We are in a Congress that has 60 years of history, and we decided as organizing committee to put something different. We really we're looking for opportunity to show you people our culture and why so many people from different parts of the world recognize us because we are meat lovers, right? Like in Argentina, in Brazil, south of Uruguay, of course, in the Pampa region. So we decided that Ana Ribeiro is the best person to do that, to explain you why meat is part of our culture. Ana Ribeiro is a renowned Uruguayan historian, writer, and professor. Her work is based on essays and novels which narrate historical events of our country. She was born in Montevideo on the 22nd October of 1955. In 1981, she graduated in the historical science with a specialization in Universal History of the Humanity and Education Science Faculty of the University of the Republic in Uruguay. In 2008, her got her PhD at the University of Salamanca, Spain, in the area of Foundation of Historical Research. Ana Ribeiro has performed as a professor, especially in the Catholic University of Uruguay, where she still teaches nowadays. She also taught at the Artigas Professors Institute from 1992 to 2004. Between 1991 and 2004, she prepared the postgraduate course National Historiography, which is included in the Historic Research graduate course of the Latin American Center of Human Economics, CLAE. Amongst the awards, she has been given that we can really recognize several of them, but we can just give some example about them, like the prizes of the National Academy of Letters, the first prize for the essay contest of the National Journal of El País, the Bartolomé Hidalgo Award given by the Minister of Education and Culture, and the Woman of the Year Award in the Literature category, and the Extraordinary Awards in the Salamanca University, between others. She has had a lot of books and conferences and seminars. She's author of many books such as Artigas Time, Our Hero, National Hero, The Leader and the Dictator, amongst others. So we really have the pleasure to have Ana with us, and this is time for us. Thank you very much. Buenas noches a todos. Agradezco mucho a las autoridades de este congreso que me hayan invitado, lo cual de alguna manera es casi exótico, sobre todo teniendo en cuenta que este es un congreso sobre la tecnología que gira en torno a la carne y yo soy vegetariana. De cualquier manera, como soy historiadora uruguaya y es para los uruguayos una parte de su forma de vida el tema de la carne y la ganadería, porque hemos nacido con ella, al punto que uno de los libros más emblemáticos de historia de mi país se llama Pradera, Frontera y Puerto. Y cuando de la pradera se trata, todos sabemos que la pradera en sí de lo que habla es de la riqueza ganadera en torno a la cual se originó este país. Así que bueno, creo que podré hablarles por lo menos del proceso seguido en torno
a esa materia prima tan especial para este país y que es objeto de estudio de todos ustedes. La idea de los organizadores, cuando me consultaron y me invitaron a participar, era que yo les contara a ustedes, dado que este congreso, esta actividad que los nuclea, lo hace desde hace más de medio siglo y que lo hacen por primera vez en Uruguay y que hay aquí representantes de 37 países distintos, el orgullo que eso nos genera los movió a pensar que era una buena idea iniciar esto hablándoles de por qué la carne es tan especial en la economía, en la mentalidad, en la forma de ser de los uruguayos. Yo quisiera comenzar diciéndoles que los historiadores, cuando son atentos a los hechos sociales, saben una cosa que el gran historiador francés Fernand Braudel sintetizó con una receta sencilla. Ninguna clase de historia bien dada podría darse, debería darse, sin una receta de cocina en torno a la cual giren los datos históricos. Porque los pueblos son lo que comen, porque la cultura es cómo los pueblos consiguen aquello que se transforma en el alimento principal. Imposible dar una clase de historia sin una receta. Yo no soy buena cocinera, pero voy coleccionando recetas por todas partes porque sé que es la mejor manera de entender la historia de los pueblos y las mentalidades de los momentos cruciales, los momentos de transformación, los momentos de cambio, de quiebre revolucionario. Siempre hay una receta nueva, créanme. Así que comenzaré hablando de comida y probablemente termine hablándoles de comida, pero estaré hablando de historia. Estas tierras alguna vez, y cuando digo estas tierras me refiero a la banda oriental del Río de la Plata, a las tierras que quedan al oriente del río Uruguay, esta suerte de denominación que es una suerte de no nombre y que termina siendo con el tiempo el Uruguay del cual nos enorgullecemos tantos. Estas tierras se llamaron a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, banda oriental del río Uruguay. Los habitantes de la banda oriental, los orientales, fueron después que la ganadería se introdujo en ella. O sea que si tuviéramos que ordenar cronológicamente en nuestro país, primero fueron las vacas y después la gente, en ese orden de prelación y en ese orden de poblamiento. El ganado significó para el Uruguay, el futuro Uruguay, la banda oriental de entonces, la riqueza primera. La primera vez que teníamos riqueza para los ojos del capitalismo, por supuesto centrado en Europa, de donde tuvo el capitalismo su primer motor y su nacimiento. Ese capitalismo le otorgó a estas tierras una riqueza con la cual no nacimos. El ganado vino, se trajo, se introdujo, se reprodujo fácilmente porque las abundantes aguadas, las praderas naturales y el clima lo permitieron. Y para sorpresa de muchos, llegó el momento en que a los 50, 60 años que Hernandarias introdujera por primera vez el ganado en territorio oriental, les estoy diciendo 1611, 1617, 50 años más tarde de esa fecha, algún cronista español relata con sorpresa y despertando avidez y codicia de manera inmediata, cómo transitó por algunos campos en los que era necesario, con el brazo y con la ropa, la chaqueta que tenía, espantar a los animales vacunos para poder transitar, porque había una cantidad tan grande que no podían acreditar lo que estaban viendo frente a sus ojos. Esa fue nuestra primera riqueza y eso fue lo que transformó unas tierras que durante mucho tiempo habían sido catalogadas como tierras sin ningún provecho, porque no tenían oro, porque no tenían plata, porque no tenían aquella riqueza evidente, rutilante,
que tuvieron de forma inmediata los territorios que con el tiempo se transformaron en México o en Perú. No teníamos siquiera el atractivo de la mano de obra indígena dócil y hábil para tejer, para hacer cerámica o para convertirse en mano de obra esclava. Nuestros indígenas eran de un estadio cultural inferior, eran de un estadio mucho más primitivo, caza, pesca, recolección, y porque no tenían un sistema político jerárquico organizado, porque eran simplemente banda desde el punto de vista de clasificación social, para dominarlos tenían que dominar a todos y cada uno, porque uno era una partícula de resistencia política llegado el momento, mientras que en el poderoso imperio azteca alcanzó con que derrotaran al jefe, no sé qué harán las traductoras, pero se llamaba el Tlacatecutli, alcanzó con que derrotaran al Tlacatecutli, o en el luego Perú, el imperio inca, pusieran preso al inca, al dios de los hombres, al jefe de los hombres, para que el imperio se sometiera. No pasaba esto en la banda oriental. Donde hubiera un charrúa, había un foco de resistencia, un guenoa, un chaná, era suficiente. Así que eran tierras muy frías, eran tierras muy inhóspitas desde el punto de vista de la población aborigen y no tenían riqueza. Cuando la tuvimos, se generó a partir de esa primera introducción del ganado que se hace desde Paraguay, por orden del gobernador paraguayo, el primer gobernador criollo del Paraguay, Hernán Darias, y que en un lapso de 50, 60 años se convirtió en una riqueza entonces sí imposible de ocultar. Las fechas son bastante claras. La ganadería se introduce en 1611, 1617 y el poblamiento de Colonia es de 1680, la primera localidad poblada importante que tuvo la banda oriental, y el poblamiento de Montevideo, llamada a ser nuestra ciudad capital, es de 1723 a 1730, siglo XVIII. Ya hacía 2 siglos que se habían establecido con todos los resortes de poderes en México y en Perú, cuando recién entonces nosotros comenzamos a tener atractivo. Esa abundancia de ganado se convirtió en una riqueza importante, pero también en una fuente de un modo de vida que marcó a este país muy profundamente, a veces en forma positiva y a veces en forma negativa. ¿A qué me refiero? La primera manera de explotar el ganado no implicó poblamiento. Seguimos siendo un territorio muy despoblado y considerando que somos 3 millones, muchos de ustedes pensarán que lo seguimos siendo. Pero éramos especialmente despoblados, sobre todo del Río Negro hacia arriba, el norte del país. Era una zona más inhóspita, era una zona de más difícil acceso, y este país, cuando todavía no existían puentes, quedaba dividido en 2, cuando en invierno crecía el Río Negro y no daba paso. Así que el norte del país siempre fue mucho menos poblado que el sur, pero no por parte del ganado. Tenía mucha riqueza ganadera y mucha escasez de poder estatal que controlara ese territorio vacío de ley. Así que lo primero que atrajo la ganadería fue a los llamados hombres sueltos de la campaña, hombres que no aceptaban la ley, hombres que se dedicaban a lo que la corona española catalogaba como contrabando, hombres dispuestos a embarcar ganado para Brasil o acercárselo a la costa, a los piratas y buscaneros de todas las nacionalidades, que sobre todo ingleses, que se acercaban para llevarse lo único que se aprovechaba en aquella época del animal, como ustedes deben saber muy bien, que por supuesto no era la carne, en tanto no había método para conservarla. Así que se llevaban básicamente el cuero. Y cuando digo el cuero, se llevaban el cuerpo del animal, la unidad mayor que lograban desprender, que también la usaban para envolver
otras mercaderías, por ejemplo la grasa, y que cada uno de esos rollos que hacían con el cuero y atado con una piola se convirtió en una medida que más o menos, según el contenido, daba entre 11,5 kilos, 12 kilos con 300 gramos, una arroba. Lo que envuelve el cuero era una arroba. Esos bucaneros, piratas, contrabandistas, a veces también coincidían con hombres que tenían permiso legal para venir a obtener 300, 500, 1.000 cueros una vez al año. Se los daba la capital del virreinato, Buenos Aires, con un permiso para hacer vaquería, una de las formas más primitivas y primeras de empresa capitalista, porque el que obtenía el permiso para la vaquería precisaba contratar una serie de hombres que pedían el pago por adelantado. Dentro de esos hombres tenía que llevar por lo menos 10 o 15 que fueran de Santa Fe, porque si había que arrear el ganado en pie para el lado de las Provincias Unidas, para el lado del Virreinato del Río de la Plata, para el lado de Argentina, como quieran llamarle, para identificar claramente el territorio, había que cruzar algunos ríos que solamente los expertos de la zona de Santa Fe sabían hacerlo. Tenían que llevarles muchos petacones o barriles de yerba, porque todos tomaban mate ya de manera muy abundante, y tenían que llevarle más cantidad de barriles de caña brasilera que ninguno renunciaba a tener como parte del pago. Y por supuesto, tabaco, comprado generalmente en paquetes, tabaco negro, a Paraguay. Así que toda esa inversión, más la inversión en caballos, aperos, paquetes de galletas de campaña que resistía 3, 4 meses y se podía comer aún en medio del campo 3 meses más tarde, implicaba una inversión capitalista importante. El capitalista, a caballo, con poncho y con aspecto feroz, pero capitalista al fin, que conseguía ese permiso, después de conocer el territorio, no quería perder los datos que había almacenado. Así que siempre venía al mismo lugar, porque reconocía los peligros, sabía cuáles eran los arroyos, sabía dónde podía arrinconar a los animales para capturarlos. Así que con el tiempo, el nombre de la persona se fue convirtiendo en el nombre del lugar. Son los toponímicos. Me gustaría decirles, ya que sé que todos ustedes han venido de diversas partes del mundo y de diversos continentes, ustedes saben que Punta del Este queda en el departamento de Maldonado. Bienvenidos a Maldonado. El señor Maldonado le dio nombre a este lugar. Están ustedes en un sitio que es un patronímico. Es uno de los nombres que derivan de las primeras vaquerías. No sé si la organización sabía esto cuando puso la sede en Punta del Este, pero es un buen detalle. La forma de capturar a los animales dista mucho de las formas posteriores y, por supuesto, de las actuales. Desaprovechaban muchísima cosa. Corrían al animal a caballo, llevando una lanza en cuya punta iba un cuchillo con forma de media luna. Así que alcanzaba con que estuvieran cerca de la vaca, la vaquillona, el toro, y le cortaran sin bajar del caballo el tendón trasero para que el animal se derribara y no pudiera correr más. No paraban porque lo habían desjarretado, que ese era el nombre. Seguían y cortaban el tendón de otro y luego el de otro. Así que cuando terminaban de correr a la manada durante varias leguas, cansado el jinete y cansado el caballo, se daban vuelta y el paisaje eran kilómetros de animales tendidos en el suelo, bramando, vivos, pero sin posibilidad de moverse. En ese momento empezaban a cuerear. Sacaban algo para comer, desaprovechaban el resto, sacaban la grasa, la procesaban en algunas vaquerías, en otras no, y aprovechaban básicamente el cuero, nada más. El cuero que se transformaba en las aduanas, en cueros enteros por pieza,
Los cuernos del animal también se usaban, entre otras cosas, para convertirse en vasos en medio de la campaña, para tomar bebida, porque el vidrio era demasiado delicado para llevarlo en el recado. Y también se vendían los recortes, a los cuales llamaban chapas, y nada tenían que ver con metal. Esa era básicamente la productividad que la banda oriental tenía. Grasa en arrobas, cueros en arrobas, recortes de cuero en forma de chapas. Esa riqueza generó Colonia del Sacramento, un punto debatido y peleado entre el imperio portugués y el imperio español, y finalmente Montevideo, también un punto geopolítico peleado entre el imperio portugués y el imperio español. La riqueza ganadera en este país fue la riqueza de una zona de frontera. La banda oriental, el territorio oriental, fue y sigue siendo hasta el día de hoy marcado por la condición de frontera. Riqueza ganadera generada por la pradera, la frontera y, por supuesto, el sitio por el cual esa riqueza sale hacia el exterior, el puerto. Esas son las tres coordenadas económicas que nos definen. Ahora, yo les anuncié alguna receta de cocina y les voy a dar una. Esa riqueza ganadera, cuando el proceso independentista estalla en toda América a inicios del siglo XIX, tuvo una alteración fundamental. Fue a la vez la que permitió que los ejércitos revolucionarios se mantuvieran durante el largo proceso de pelea con el imperio español, con el imperio portugués, con cada uno de los poderes políticos que se convirtió en un centro y pretendía dominar a los demás en nombre de la nueva condición independiente. Y fue, a su vez, la desgracia del territorio el perder esa ganadería, el hacer que el porcentaje de riqueza bajara notoriamente. ¿Por qué? Porque en este territorio que hoy los recibe, el proceso de peleas, guerras de independencia y guerras intestinas tiene una cronología que supongo que los va a asombrar. Les digo, y no voy a insistir en eso, pero brevemente tengo que darles una serie de fechas, aunque resulte aburrido. Nuestro proceso independiente tuvo dos etapas. Comenzó en 1811 y terminó la primera etapa en 1820. La segunda comenzó en 1825 y terminó en 1830. La primera guerra civil comenzó 5 años más tarde, porque durante 5 años estuvimos bajo observación de los países vecinos y si no demostrábamos viabilidad política, nos intervenían. Así que 5 años no nos peleamos y las vacas se procrearon y la ganadería aumentó porque estábamos bajo observación. Observación que terminó en 1835. La primera guerra civil comenzó al año siguiente, 1836. Terminó en 1851. En 1852 y hasta 1904 no se los puedo contar porque la memoria no me da para enumerarles tantos levantamientos. Solo puedo hacerles esta síntesis. No hubo un solo año en que no hubiera, sino una revolución, un motín, un levantamiento, un departamento que se levantaba en armas o por lo menos una escaramuza que comprometía la paz, la tranquilidad y sobre todo la capacidad de control del Estado. Uno de los cronistas que más bellamente escribió sobre el Río de la Plata es un argentino inglés de apellido Hudson, que todos deben haber sentido nombrar alguna vez, porque era además un fino naturalista y un ornitólogo de lujo, un cientista exquisito. Hudson nos dedicó uno de sus libros más hermosos, La Tierra Purpúrea. Y no era porque aquí los atardeceres sean lindos y de color púrpura, era para nombrar aquello que a él más le desgarraba de esta tierra. Es una tierra, dijo, regada en sangre permanentemente. Tranquilos porque ahora no, pero el siglo XIX fue un siglo absolutamente sangriento.
¿Qué permitía que el ingresar en un mundo político en el cual la ciudadanía nos daba la condición de activos, de partícipes y de dueños de nuestro destino, algo tan positivo, tan deseable, algo que desde el punto de vista histórico está en los orígenes de nuestra democracia actual? Somos ciudadanos y somos además de libres, todos absolutamente iguales. Eso de lo cual nos enorgullecemos políticamente fue, sin embargo, en el siglo XIX, algo por lo cual se pagó un precio en sangre exorbitante. ¿Qué permitió ese pago exorbitante a unas tierras que hasta el siglo XVII habían sido denominadas como tierras sin ningún provecho? La abundancia ganadera. En este territorio, en todo ese siglo XIX, llegaron a coexistir a la vez y peleando unos contra otros 3 y 4 ejércitos: el español, el portugués, el revolucionario artiguista, el de las Provincias Unidas que venían a auxiliar al artiguismo. Más tarde, el del Partido Blanco, el del Partido Colorado, el de los amigos interventores de Argentina, el de los amigos interventores de Brasil, incluso sumando, con deseos de pacificar, el de franceses e ingleses que durante la Guerra Grande se estacionaron en un número importante en Montevideo y también trajeron a sus ejércitos. Y para que no faltara nada, vino el mismísimo Garibaldi con sus tropas y también permaneció aquí largo tiempo. Todos sin producir nada más que guerra, valores políticos altamente simbólicos, todos alimentándose de la riqueza ganadera que estaba así de fácil a la mano de cualquiera. Cuando estos ciclos terminaban, cuando terminaba una guerra larga y extensa como fue la Guerra Grande, cuando terminó el ciclo de las guerras por la independencia, la primera constatación de los gobiernos, que por supuesto subían al mando con la ilusión de estabilidad, la primera constatación era: el país está en ruinas, la ganadería está en ruinas. Cuando la intervención era brasileña, y la hubo muchísimas veces, y a partir de 1851 hubo además una especie de protectorado político, no reconocido oficialmente, pero real, por parte de Brasil sobre nuestro país. Cuando eso sucedía, Brasil además alimentaba una industria que ya existía en este país tan primitivo y tan volcado a sus pasiones político-partidarias. La primera industria de este país, que por supuesto también tiene que ver con la carne, la industria saladeril, porque esos cueros que se vendían tenían que salarse antes de poder almacenárselos mediante o sencillamente amontonados en el fondo de un barco que partía rumbo a Europa. La cantidad de cueros que se generó, la cantidad de cueros con los cuales se pagó a los ingleses, por ejemplo, para comprarle armas para todos estos conflictos armados, era tan grande que les doy un dato. En 1807, cuando las invasiones inglesas al Río de la Plata, en el momento en que logran romper la muralla que protegía Montevideo, una vez rota se sabía que por ahí podían ingresar, pero cae la noche, así que tienen esperanzas de hacer algo para volver a taparla por esa noche y que a la mañana siguiente los ingleses no los asalten. No tuvieron mejor idea que taponearla con la cosa más abundante que había: cueros. El primer soldado que en la madrugada, todavía a media luz, puso la mano sobre la muralla y en un punto encontró que la piedra se hacía más tierna, empujó y derribó algo, le avisó a los demás, había descubierto la brecha, que no sé si lo saben, los uruguayos sí, se ha convertido en una marca urbana y es una calle que marca exactamente dónde estaba la muralla y por dónde entraron los ingleses. Bueno, ese hueco en la muralla se taponeó hacia arriba, 11 metros tenía la muralla que protegía Montevideo, con cueros. Así de abundantes eran dentro del territorio. La primera receta que les voy a contar tiene que ver con este periodo tan sangriento,
tan políticamente significativo para la historia de mi país, el siglo XIX. Ustedes sabrán, y si no, les doy el dato, que en este país, si lo recorren un poco, vayan donde vayan, se van a encontrar con una gran estatua de José Artigas. Es el héroe nacional por unanimidad, es una figura pater, un padre protector, al que todos los partidos rinden tributos, del que todos reclaman participar de su memoria. Es un raro caso de unanimidad historiográfica. Hay una preciosa escena que también describe un viajero inglés de buena pluma. No sé si hay ingleses aquí, pero caramba, que bien han escrito siempre, vaya mi elogio. Este inglés era Robertson, unos hermanos que llegaron con 17 años a vender armas a este convulsivo Río de la Plata y se quedaron haciendo negocios de todo tipo, pero además eran buenos cronistas. Uno de los hermanos Robertson vio Artigas en el año 1813-14 en el campamento de purificación sobre la costa del río Uruguay, entre los actuales departamentos de Salto y Paysandú. Y la descripción que hace de ese poder caudillesco, de ese poder bárbaro, de ese poder ferozmente igualitario y republicano, ese escándalo político en medio del siglo XIX, es una descripción gastronómica. Artigas está en un rancho de paja y barro, con suelo de tierra, techo de paja. Afuera hay caballos tan cansados que vienen de recorrer tantas leguas con un correo y una carta para el protector de los pueblos libres, que ese era su título político, que echaban humo. Él dice, hay fuera, atados en el palenque, no sé si tenemos palabra para palenque, caballos humeantes. Y la cantidad de sobres que se amontonan en el piso del rancho casi no dejan ver el suelo, tapizan. Es un hombre importante, de todas partes le escriben, es un poder político importante. Y sin embargo dice, qué sorpresa, el amo de la mitad del Nuevo Mundo estaba sentado a falta de sillas, ¿dónde iba a ser? En una cabeza de vaca, con los dos cuernos asomando en el costado de las caderas de él, que estaba sentado allí, como todavía se sientan nuestros paisanos. Bebía ginebra, por supuesto, no en un vaso de vidrio, en un cuerno de vaca. Y en un rincón del salón, dentro del rancho, un moreno, uno de sus soldados, hacía, ¿qué creen? Un asado, carne asada. Y Artigas, como todos los que entraban, vinieran a recibir una carta para llevar 300 leguas para el otro lado o vinieran de recorrer 200 leguas en la noche para traer una carta, cada uno que llegaba, y el propio Robertson también, era bien recibido y le ponían en la mano el manjar que estaban cocinando. ¿Cómo? Sencillamente pinchado en la punta de un cuchillo, para comerlo con otro cuchillo, o sea, así, con los dientes y cortando hacia adentro, con cuidado de no cortarse. Así comían nuestros paisanos, así comían nuestros gauchos, así comían el manjar, la riqueza del siglo XIX en la banda oriental, el hombre más representativo del siglo XIX, José Artigas. Por supuesto que a lo sumo a ese asado, como lujo, le ponían un poco de sal si había, y al mejor estilo portugués, un poco de farina, harina de mandioca, nada más, sin verduras, quizás con una galleta de campaña acompañándolo, y no más que eso. En la campaña oriental podía encontrarse, para acompañar la carne, algo de maíz y algún zapallo. Esos eran los lujos mayores. Riqueza primera, país muy pobre, un débil vínculo exportador con algunos países, a los cuales le vendían básicamente cuero. Ustedes se preguntarán,
¿Y carne? Carne le vendíamos solamente a Brasil, al Imperio portugués en realidad, y al Imperio español, para los dos únicos clientes que se animaban a comer lo que nuestra gastronomía encontraba delicioso y nadie más, salvo por obligación, se animaba a comer, que era el charque o carne salada, también llamado tasajo, y por los portugueses con una receta distinta, también carne curada por medio de la sal, pero con capas intermedias de grasa, cecina. Charque, cecina, no sé si hay palabra en inglés para eso, charque, cecina y tasajo, solamente se lo vendíamos a Brasil y al Imperio español para sus dos únicos clientes que comían por obligación. Los soldados del Imperio español, el soldado come lo que le dan y tiene que dar las gracias además, y otro que tiene que hacer lo mismo es el esclavo. Así que nuestro mercado era básicamente cueros vía contrabando y ganado en forma de tasajo y charque para esos dos únicos compradores. ¿Cuándo cambió la situación de forma radical? En la segunda mitad del siglo XIX, el cambio en la mesa comienza a transformar la economía. Y reitero el orden. El cambio en la mesa provoca cambios económicos y estos provocan cambios políticos. ¿Por qué? Apareció en 1876, algo que ustedes deben conocer muy bien, el barco experimental de un ingeniero francés llamado Frigorifique. Alguien había inventado el método por el cual un barco salió a buscar mercadería por el mundo y vino al Río de la Plata buscando carne, y las crónicas fueron espectaculares en la prensa parisina al otro día. Acaba de llegar el barco que trajo carne desde el Río de la Plata y se la ve roja y fresca como si recién hubieran sacrificado el animal. Esa apreciación gastronómica, esa alegría de los carniceros de París transformó la economía y la vida política de nuestro país, ya el Uruguay independiente, de manera notoria. ¿Por qué? Porque si íbamos a vender, además de cueros, la carne, precisábamos algunas garantías comerciales que hasta ese momento no se habían pedido. Porque un cargamento de cuero que en vez de entregarse la pieza prometida se entrega a la mitad, no parecía un fracaso comercial, pero una entrega puntual de comida, como era la carne, sí. Así que explotar el ganado en su totalidad, hacer que la carne fuera la mayor cantidad posible, si la vaca era más flaca o más gorda, no importaba cuando solo se aprovechaba el cuero, pero cuando hay que aprovechar la carne, coinciden exactamente en la historia de nuestro país la aparición del barco frigorífico, ¿con qué creen? Con la primera dictadura militar. 1876. Básicamente hasta 1886, con un gobierno intermedio hasta el 90, en nuestro país tuvimos 3 gobiernos dictatoriales que se encargaron de modernizar el país y hacerlo apto para la comercialización de la carne. Esto es, alambrar el campo, delimitar la propiedad, para que la cría pudiera mejorarse, para que pudiera cruzarse el ganado y obtenerse más leche, más abundante carne, para que pudieran los varios extranjeros que se habían radicado en el país y que se quejaban siempre de las guerras civiles, porque de pronto se hacían traer una cabra de Angora desde tierras lejanas, esperaban meses el barco que trasladaba los animales, hacían todo lo necesario, corrales, contrataban peones para cuidar a aquel animal diferente, y un día pasaba una revolución por la estancia. Y el grupo revolucionario, ensorbecido por el poder que da el grupo y las armas, había un paisano que miraba a la Angora y decía: ¿y cómo será tener un cojinillo sobre el caballo
de ese pelaje tan lindo. Y se llevaba de pronto al campeón que se habían comprado en el lejano sudeste asiático para hacer una cría y mejorar el ganado. Así que esos extranjeros que habían intentado durante tanto tiempo mejorar la ganadería, recibieron por primera vez atención por parte del gobierno, se nuclearon en la asociación rural junto con otros criadores criollos y comenzaron, respaldados por el proceso político y militar del momento, comenzaron la transformación económica del país. Se alambra el campo, se delimita la propiedad, se mejora la cría, se genera primero mucha mano de obra y luego un inmenso pobrerío rural, gente que queda sin trabajo porque los desplaza el propio alambrado, porque los desplazan los propios corrales que se acaban de hacer. Así que a la vez que se transforma la economía y se introduce la oveja para la cría, que come con pastos más cortos, que requiere al principio más mano de obra, pero luego mucho menos, que tiene el aprovechamiento de la lana varias veces durante una vida útil X para finalmente aprovechar la carne, eso que a nuestros estudiantes le enseñamos como la revolución del ovino, y siempre le aclaramos que no son manifestaciones de ovejas, que es una revolución económica que produce la introducción del ovino, todo eso transforma al país y consigue en un espacio de 20 años la diversificación de los mercados. Uruguay, por primera vez, comienza a vender ya no solamente cuero a varios países y carne a dos, sino carne, lana, grasa, a varios países a la vez en distintos continentes. La prosperidad que esto acarrió se acompaña de manera casi simbólica de las últimas guerras civiles. Nuestra última guerra civil fue en 1904 y la lideraba un caudillo que era un estanciero, un muy buen criador de ganado, que además compraba e invertía muchísimo en ganado fino para mejorar la calidad de lo que vendía, pero que desde el punto de vista político era un hombre tradicional que defendía uno de los partidos fundacionales, Aparicio Saravia, defendía el Partido Blanco. Ese hombre, que era riquísimo, era un gran estanciero y era un fino productor ganadero, acaudillaba detrás de sí a todo el pobrerío rural al cual habían desplazado y condenado al desempleo, la modernización en torno al campo y la modernización en la forma de la explotación ganadera. Espero que no haya sido un tiro de los Saravia. ¿Es algo que toqué? ¿Nos van a decir que en este país no le hacemos una puesta en escena magnífica para las conferencias? Cuando el siglo XIX llega a su fin, la condición económica del país era que las guerras civiles eran ya las últimas, y se sabía. Tenían un alto valor político y simbólico, pero el mundo que defendía a Aparicio Saravia era el mundo de la tradición y estaba llamado a desaparecer. Él peleaba a caballo y iba adelante con una tijera con la cual cortaba el alambrado. Es un signo de un mundo que se muere. Y el gobierno le mandaba las tropas en ferrocarril, tropas que tenían cañones Krupp, tropas que tenían fusiles Remington. Entonces, un mundo que muere y otro que nace son evidentes en esa escena y en toda la historia que gira en torno a los Saravia. El fin de las guerras civiles, la pacificación del país, atrajo mucha cantidad de migrantes, fundamentalmente europeos, que multiplicaron en un espacio de 70 años la población de Uruguay de una manera asombrosa. Casi por 14 veces se multiplicó nuestra población, que ustedes dirán, eran nada, 1 millón en 1900, pero considerando que en 1830 éramos 70.000, habíamos crecido muchísimos. Los extranjeros, primero franceses, italianos, españoles,
luego a partir de 1880, básicamente españoles e italianos, se convirtieron en el 50, algunos autores hablan 60% de la población del país. Fueron dueños del 38% de los bienes raíces y bienes muebles en Montevideo y 35% en la Campaña. Y eran dueños del 80% de las industrias de producción de bienes materiales, desde tela hasta muebles de madera y, por supuesto, las industrias que giraban en torno a la carne. A partir de 1905, la industria frigorífica, antes la Liebig, la producción de carne en lata que tanta importancia tuvo en los frentes de batalla en la Primera Guerra Mundial, incluso en la Segunda, y una serie de industrias con alguna cosa jocosa. La primera máquina a vapor que se trajo a este país no se la trajo para empujar nada, sino para quitarle la mitad a la serpentina por la cual corría el gas y usarla para derretir la grasa de los cueros y por lo tanto limpiarlos de manera más rápida. O sea que hicimos una subutilización de un bien industrial. Este país, poblado en un casi 60% por extranjeros, comenzó a pacificar sus odios políticos partidarios, comenzó a atender los reclamos de pacificación, incorporó varios factores de modernización en las instalaciones y aprendió una cosa muy importante, sobre todo a partir de 1929, cuando el mundo capitalista deja de ser totalmente librecambista y pasa a un sistema de protección fiscal diverso según el país, pero en general proteccionista. Aprendió que el Estado no podía ser prescindente respecto a las industrias nacientes. Así que se crea el primer Banco Nacional, se acompaña, el Estado acompaña todos los emprendimientos y vela para que no haya monopolios que queden siempre en manos de extranjeros, sino que los monopolios que tienen que ver con la producción estén básicamente controlados por el Estado. No quisiera terminar mi intervención y esta breve síntesis a propósito de cómo este país ha girado en torno a la carne sin contarles esto. El Uruguay, que había afianzado su paz y su democracia, que había dejado atrás en 1904 su última guerra civil y que hacia 1950 se permitía, como recordamos frecuentemente, casi hasta el hartazgo, en campeones de fútbol mundiales, ese Uruguay pletórico, moderno, democrático y rico hizo de manos del Estado una transformación que implicó estar atento a toda la industria que ustedes estudian y a las cuales dedican sus esfuerzos, y esa industria que los convoca hoy, esa carne que los convoca hoy acá. En 1951, siendo presidente del Uruguay Luis Valle Berre, y por sugerencia de la FAO, se paga a más de una decena de expertos en cría de ganado lechero, ganado lanar, ganado vacuno para exportación de carne, cuidado de praderas artificiales, creación de la pradera artificial, que era toda una novedad, problemas veterinarios vinculados a la riqueza ganadera, varios ministros, un comité que implicó un gasto para la época exorbitante, incluso criticado por algún opositor político, de $30.000, porque estuvieron durante 3 meses viajando con una lupa en la mano para aprender lo que había que aprender para modernizar la industria por Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. A su retorno dieron una conferencia respaldada por numerosos folletos que se imprimieron y se distribuyeron generosamente por el país, en el Paraninfo de la Universidad de la República, con la presencia del señor presidente, los ministros más importantes de su gabinete. Se le explicó al Uruguay
cuál era la transformación que la economía iba a tener y que la universidad tenía que ayudar a hacer la transición. Era la pradera artificial por primera vez. El servicio de presos del Uruguay, los institutos penales, fueron llamados a colaborar y en predios de institutos penales se comenzó a cultivar trébol rojo para crear las praderas artificiales. Todo un esfuerzo de modernización que se acomodaba, que hacía perfecta sintonía con el Uruguay que finalmente había dejado atrás el siglo XIX sangriento y se afianzaba como un país rotundamente democrático. Ustedes hoy están estudiando otros problemas, pero como en el siglo XIX el plato manda y el plato genera desafíos. Así como en el siglo XIX la ingesta de Artigas era un pedazo de carne en la mano directo del asador, abundante, que se encontraba rápidamente en cualquier sitio, aunque hiciera 9 años que estaban guerreando y nadie cultivara nada, esa riqueza era fácil de encontrar. A principios del siglo XX, cuando terminan las últimas revoluciones de Sarabia, lo que come un paisano ya no es un abundante trozo de carne hecho a la parrilla. Es lo que en campaña se llama ensopado, un poco de carne de capón, la más dura, con mucho líquido, algunas papas y algunas piezas de boniato o de zapallo. El ensopado es la comida del pobrerío rural que acompaña a Sarabia en su revolución. A partir de la modernización y de la emigración numerosa, nuestra gastronomía, nuestros libros de cocina que se enseñan en institutos que llevan nombres ingleses y franceses, son recetas refinadas francesas, con la carne como algo abundante, con la carne como la comida, según me contaba mi madre y mi abuela, de los jueves. Había un menú que era un plato los lunes, otros los martes, otros los miércoles, para el uruguayo de clase media. En mi familia tocaba puchero abundante los jueves, carne hervida con verduras de la tierra, generalmente de la huerta, si eran descendientes de campesinos italianos. Hoy el desafío que tienen ustedes es diverso. Yo estuve ayer en Tranqueras, fui a dar una conferencia. Y me recibieron un rato antes y me hicieron un paseo por los alrededores de Tranqueras. Me mostraron la forestación y quien me llevaba como guía me quiso mostrar el campo que se compró con su esposa para hacerse en breve una casa. Cuando llegamos al lugar, el letrero que había en la portera decía Alianza del Pastizal. Así que pregunté qué era eso y me explicaron. Estamos en contra de la forestación, estamos en contra de la pradera artificial. La pradera artificial deteriora la armonía que tiene la pradera natural. La entendimos siempre como tierra sucia y sin embargo es tierra sabia desde el punto de vista ecológico. Cuando terminé de escuchar esto, me preguntaron qué iba a cenar después de la conferencia, porque se habían enterado que yo no comía carne, pero ya tenían 2 o 3 personas que tampoco comían carne, porque el movimiento ecologista va de la mano con movimientos que defienden la comida y las diversas variables que hay en torno al mundo de los vegetarianos. Y esto coexiste con cosas que fui viendo por el camino antes de llegar, plantaciones de soja que ha desplazado a la riqueza ganadera como la riqueza número 1 en este país, si no están iguales creo que ya la superan. Un aumento de la comida chatarra que se alimenta fuertemente de oferta cárnica, pero que a su vez va de la mano con una oferta gourmet que nos inunda los canales de televisión de diversas recetas de cocina en un mundo posmoderno, heterogéneo, diverso, que por supuesto tiene que plantear platos también heterogéneos, diversos y multiculturales como somos.
Así que nuestras preciadas carnes boutique van a coexistir con el sushi y con algo que leí la semana pasada y que me provocó un respingo: carnes añejadas, con la aclaración de que a los uruguayos ya sabemos que esas carnes añejadas nos van a llevar mucho tiempo aceptarlas culturalmente, porque cuando vemos carne ennegrecida pensamos, como aquellos carniceros que se deslumbraron con el cargamento del barco frigorífico, que la carne es saludable y apetecible cuando se ve roja, casi chorreante y fresca. Bueno, de aquí a que los uruguayos acepten la carne añejada, con su capa negra, como una carne más tierna que condensa sabor y por lo tanto condensa valor proteínico, va a pasar un tiempo. Esos son los desafíos que supongo que ustedes estudiarán a lo largo de estos días en que se han reunido para discutir y aprender. Yo simplemente quería darles la bienvenida a este país que hace de la carne parte identitaria de su manera de ser. Darles las gracias por escucharme y les confieso que mientras hablaba una parte de mi cerebro se adelantaba al final y pensé, ¿qué hago? ¿Les digo buenas noches o muchas gracias o les digo bon appetit? Creo que bon appetit y de cualquier manera muchas gracias.